Me acompaña aquí en estudio el doctor Néstor Avendaño, economista, para abordar el tema de la economía, ¿verdad? Particularmente el doctor Avendaño, que es presidente de Copade. Él vive haciendo lo que son análisis sobre la situación macroeconómica. Y aunque todo toca para los especialistas temas de evaluación de la microeconomía o de sectores, ¿verdad? Al final lo que dice don Néstor Avendaño siempre está siendo motivo de análisis, de comentario o de tendencias, incluso noticiosas, ¿verdad? Y que a veces esos que aunque puedan o no puedan ser, como dicen, apropiados, correctos o, ¿verdad?, fidedignos, de pronto marcan tendencias. Y en los temas económicos dicen que solo hablar de la economía ya como que da susto. Y algunos llegan y se atreven a decir de que más nervioso que $1.000.000 son dos, y eso lo tocan para los temas económicos. Y cuando usted tiene un poquito de real y le dice que mañana no va a valer ese dinero, entonces se pone nervioso. Pero si le dicen, no, con esos reales vas a hacer un montón, hasta los fachentea, ¿verdad? Y los enseña. Entonces, eso de la macro y la microeconomía es un tema que siempre se está pendiente. Y a este ciudadano, ¿verdad?, como muchos sectores, e incluso a los funcionarios públicos, se les vive garroteando cuando dicen algo y salen bien o salen mal en cuanto a sus proyecciones. Y yo siempre, como medio de comunicación, alertamos que en el tema económico nosotros queremos ser los más responsables y que los emisores de opinión que nosotros traemos sean los más calificados. Y don Néstor Avendaño es uno de esos economistas calificados que cuando dice algo pues tiene todo un planteamiento y mucho estudio y experiencia alrededor de este tema. Y no es que lo esté carreteando, ¿verdad? Pero gracias, don Néstor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tus palabras también, Plinio. Pues es que le digo yo, porque usted sabe que ahorita que hay controversia sociopolítica, ¿verdad? Entonces, me estaban recordando que allá en los años 90, creo, ¿verdad?, cuando estaban la situación de las elecciones presidenciales, dicen que el debate más fino que hubo sobre economía era uno entre Francisco Mayorga, ¿verdad?, en representación de la Unión Nacional Opositora 1, y don Edmundo Jarquín, hoy del MRS, ¿verdad?, defendiendo al Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿verdad? Sí. Y hoy en la historia, 30 años después, están a la inversa. Están a la inversa, ¿verdad? Habría que ver un debate de ambos personajes alrededor de la economía nacional, ¿verdad? Claro. ¿Qué comentario qué comentario le viene esa anécdota? Bueno, ya sabemos posición de defensa y posición de ataque, nada más. Con una gran diferencia, sí, te diré, porque hay que ser equilibrado en las opiniones. Los escenarios son distintos. Aquello de los 80 fue muy complicado, mucho más complicado que lo que estamos viendo hoy. Y por supuesto, creo que el tema de la guerra era un factor en contra del mundo y a favor de Francisco. Recuerdo otras cosas también que, por supuesto, el doctor Mayorga esgrime muy bien la economía, pero el doctor Jarquín esgrime muy bien el derecho. Y ahí tambaleaba un poco el asunto. Al final, yo no sé, yo no me atrevería a decir ganó este y perdió el otro. Nos hicieron meditar, nos hicieron reflexionar e incluso nos sonreíamos en ciertos puntos de vista que se estaban planteando. Pero ahora que están uno
en acera distinta a la que estaba hace 30 años, yo creo que volverían a repetirse las mismas cosas. Con una ventaja, sí, ahora, que hoy hay menos daño que antes. Eran 10 años de bloqueo, de guerra. Bloqueo comercial, bloqueo financiero, guerra, migración de la gente, leyes muy duras. Yo todo. no sé si usted, doctora Bendaño, leyó una exposición que hizo el comandante Bayardo Arce Castaño sobre los temas económicos muy recientemente y que anduvo circulando en las redes sociales. ¿Verdad? Lo digo porque incluso hasta la Bolsa de Noticias nos mandó a regañar ahí y nos dijo de que nosotros permitíamos, ¿verdad?, que la negatividad de la información fuera publicada y reiteradamente, ¿verdad?, la poníamos como una premisa válida y que estábamos diciéndola y que de pronto decía él, entonces, ¿quién va a querer venir a invertir en Nicaragua? Pues si estamos diciendo que las cosas están mal, ¿verdad? Y dice que eso es parte de toda una campaña orquestada de la oposición para que la economía se siga descarrilando, ¿verdad? No lo he leído, te digo, pero con lo que me está... Eso solo tocándonos a los medios de comunicación. Pero en este caso no es a Bolsa Noticias. A Bolsa Noticias y la prensa y el Nuevo Mira, Diario. yo siempre en esa línea, y creo que el asesor económico del presidente sabe muy bien cómo soy yo. Yo creo que hay que plantear objetivamente la situación. Siempre al lado del político en el poder hay muchos aduladores. No solo hablo de Nicaragua, en cualquier país. Y a veces hacen creer al presidente que el país es distinto a lo que realmente es. Cuando alguien surge y dice, esto es así por esto y esto y esto, no es decir que esto es así, pero hay que decir, esto es así por estas razones, ¿no? O la situación es esta por estas razones. Y además agrega, y sugiero o recomiendo meditar en estas medidas para contrarrestar esta situación. Te diré, esa persona está haciendo un gran trabajo social. Yo creo que Bolsa de Noticias hace un trabajo social. Okay. Lo que decía parte, para ponerlo en contexto, como dicen, dentro de ese análisis de la situación económica que circuló, dice, pues, después de dar un sinnúmero de explicaciones sobre el tema económico, al referirse a los medios de comunicación, dice, mientras el inversionista extranjero y su agente, el inversor turístico o la agencia turística, quieren mandar gente aquí, también siente, gracias a los Facebook Live, que ya todo el mundo duda porque están llenos de mentiras y de cosas, o te leen el diario La Prensa, el Nuevo Diario, La Trinchera, la Bolsa de Noticias, etcétera, que aquí no ha terminado el conflicto, que este país no es estable y por tanto no puede venir a meter 10 millones de dólares en un negocio, además amparado por el gobierno sandinista, y si este caso, el otro va a decir que no reconoce su inversión. Esa es parte de lo que él se refiere cuando dice que los medios de comunicación pues vivimos diciendo con negatividad la temática económica. Y nosotros lo que decimos es, lo que nosotros ponemos es a expertos para que puedan analizarla misma. Sí, pero capto en las palabras del asesor que no hay crisis. Eso es lo que capto, que este país ya resolvió su problema. No creo que, con todo el respeto que se merece un asesor presidencial, yo creo que la realidad es lo contrario. El problema persiste. Porque en estos temas políticos, económicos, creo, estimado Plinio, que el problema es la severa desconfianza entre los agentes económicos. Ya no me refiero a los agentes políticos porque dicen que pelean en público y después están
almorzando en la misma mesa y en el mismo plato. No, no me refiero a eso. Me refiero a los agentes económicos, al inversionista, al consumidor. Pregúntale a los consumidores si tienen confianza en la situación. La mayoría te va a decir que no. Pregúntale a los consumidores que si están ahorrando o consumiendo todos sus ingresos, te van a decir que ya están ahorrando para peores tiempos. O sea, restablecer la confianza no es un logro de corto plazo, es de mediano y largo plazo. Y mediano plazo en economía son más de 3 años. En el corto plazo, entre 18 meses y 3 años. Yo me voy al límite máximo, 3 años. Ya en 3 años ya podríamos estar viendo alguna reacción de lenta recuperación de la confianza. Tú decías que lo peor que le puede pasar si se da $1 millón, ¿verdad? ¿Qué decía? Que dos se pongan más nerviosos. Que dos se pongan más nerviosos. Incluso podríamos decir, no hay problema. Eso no significa, y eso lo sabe muy bien el asesor económico, de que el capital no va a retornar automáticamente al país. Aunque aquí hablemos en este programa, lindeza, belleza de lo que hay en Nicaragua. Con eso, al contrario, estamos deteniendo con un poco más de temor afuera al inversionista que quiere venir al país. Vamos a hacer una pausa rápidamente y plantear, a partir de ese planteamiento en el cual pues el asesor presidencial dice, hombre, los medios de comunicación viven poniendo noticias negativas en la economía y eso acrecienta la crisis, pues voy a interpretarlo de esa manera. Usted con Copades ha hecho un sinnúmero de planteamientos, ¿verdad? Sí. Y me voy al primero. ¿Cómo cree usted que se viene enfrentando? ¿Verdad? Porque me metí a tratar de encontrar, dice, todo lo que posiblemente se vea negativo por parte de las autoridades o de sectores y agentes económicos sobre la economía. Y que usted hizo planteamientos en su blog, en sus conferencias, en las entrevistas que le hacían. Y la primera que encontré el 21 de julio, ¿verdad? Tiene un buen seguimiento. Dice en su blog, usted dice, habla de la devaluación. Y dice, el Córdoba podría estar a las puertas de sufrir una devaluación mayor que la usual de 5% anual, aseguraba usted. Y entonces eso puso a muchos nerviosos, ¿verdad? ¿Qué hay de eso? Vamos a los mensajes y regresamos para que nos haga los análisis. Muy bien. Adelante con los mensajes y regresamos con Néstor Avendaño. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Divertite el doble con el doble de megas. Al activar tus bonos con internet desde 50 Córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. Ahora también con Instagram gratis sin consumir tus megas. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza.
At the Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente en su programa de entrevista conversando con Néstor Avendaño, economista, para hacer un poco, ahora también una auditoría de lo que dice don Néstor Avendaño y cómo se ha venido desarrollando esto. Yo le decía que, y corrijo la fecha, antes de irnos, usted hablaba sobre el tema de que el Córdoba podría estar a las puertas de sufrir una devaluación, ¿verdad?, mayor que la usual al 5% anual. Y lo decía el 24 de noviembre del año pasado. Y entonces, al 31 de octubre, ¿verdad?, dicen que los depósitos se habían disminuido en 1.053.4 millones de dólares, ¿verdad?, lo que representó una salida adicional de 290 millones de dólares en 2 meses, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Banco Central, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud? Usted decía que se iba a devaluar, por lo tanto, un 5%. No, que no dije número, que se iba a devaluar, dije podría devaluarse. Sí. Bueno, el Banco Central nunca va a hacer algo en devaluación en tiempos de crisis. Quien devalúa, estimado Plinio, es el mercado. Y pongámosle calificativo, mercado negro, que se le anticipa al mercado financiero, a las ventanillas de los bancos comerciales. Si hay una gran concentración de demanda de dólares en el mercado, que significa una gran disponibilidad de córdobas, ¿de acuerdo?, ¿verdad?, por parte de la población, había un riesgo de una devaluación. ¿Te asustaría que yo te dijera que se devaluó de 5% a 8%? ¿Me vas a decir cuándo? Nunca me diría en este momento. En enero, el margen, la brecha del tipo de cambio de venta del dólar en las ventanillas bancarias comerciales con respecto al tipo de cambio oficial en el Banco Central era de 3 puntos porcentuales. 5 oficial más los 3 puntos que se había elevado esa brecha, llegamos a 8% con una devaluación de facto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es ahora? 1% es la brecha. ¿Y por qué se redujo de 3 a 1 en términos porcentuales? Porque los bancos tienen excesiva liquidez en dólares, fíjate lo contrario de lo que estaba ocurriendo en el año pasado, pero hay una escasez pronunciada de córdobas. No sé si eso lo captas tú como empresario, claro, sí, de las comunicaciones, que hay escasez de córdobas. Entiendo que los bancos están llegando a comprar, ¿verdad?, a cambiar dólares al banco directamente. Por córdobas. Por córdobas, para sí, poder tener... Incluso el Banco Central les acaba de bajar la tasa de encaje legal semanal de 15% a 13% a los córdobas. ¿Cómo interpretar eso de cara al pronóstico del año pasado que usted sigue? O sea, no hay riesgos de devaluación en el mercado, no en el Banco Central. El Banco Central nunca va a devaluar. Además, el Banco Central es un rehén de su propio tipo de cambio. Un tipo de cambio en una economía excesivamente dolarizada
no funciona. Todos los precios en Córdoba, ¿en función de qué se determinan en este país, estimado Plinio? En función del tipo de cambio, del Córdoba por el dólar. Entonces, tú evalúas, si fueras el presidente del Banco Central, todos los precios en Córdoba van hacia arriba porque están indexados con el tipo de cambio. Entonces, por esa razón, el Banco Central nunca va a devaluar. El que devalúa es el mercado, y especifico, el mercado negro, el verdadero mercado. Ahí se mide la temperatura del enfermo, ¿verdad? Pero ¿qué significa esa reducción de encaje que te decía, ¿verdad? Para mí es contradictorio eso que hizo el banco. Baja la tasa de encaje para que tengan más disponibilidades de Córdobas. Espérate un momento, digo yo. La tasa de encaje legal era 15, ahora es 13. Pero el Banco Central sabe también que la tasa de encaje efectiva de los depósitos en Córdoba es cercana al 30% del total de los depósitos en Córdoba en los bancos. O sea, yo hubiera, pensando en voz alta, le hubiera dicho, señores, instituciones bancarias, por favor vengan al Banco Central y llévense una parte del exceso de encaje que ustedes tienen aquí depositado para que atiendan las necesidades crediticias, por lo menos de los agroexportadores de este país. Porque a los productores de granos básicos, esos ya sabes quiénes les prestan, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo bajó? Para abrazarse con las entidades bancarias, después de un divorcio ahí muy fuerte que hubo entre el Banco Central y los banqueros. Ok, pero voy, eso puede ser un tema de carácter político, pero desde el punto de vista del carácter económico. Estoy hablando de económico. O sea, no, pues el abrazo es para... Ah, no, el abrazo es para contentar, pues vamos a bajar 3 puntos. Okay. Para dar confianza, el tema de la confianza. Ok, pero ¿generó confianza? ¿O genera confianza? ¿Cómo lo evalúa Néstor Avendaño? Yo digo que eso no va a ser efectivo. Porque si realmente hay predisposición bancaria para atender crédito, yo no hubiera ido a pedir que me bajen 3 puntos, 2 puntos en el encaje. Al contrario, voy a ir a sacar de mi exceso de encaje 2 puntos para brindar crédito. Y el Banco Central está jugando a la inversa porque se puede ver obligado a volver a subir el encaje. ¿Por qué? Todos los obstáculos que ahora está enfrentando el país en la consecución de la cooperación internacional. Tiene que defender reserva. O sea, se podría estar gestando un escenario distinto al que él espera, el que el banco espera, bajando esas tasas de encaje. Cuidado, las vuelve a subir y más de lo que están en términos legales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro pronóstico más o menos se cumplió. Ahora, pero ¿cómo ve la deuda pública? Usted también hablaba del tema de deuda pública. Y a propósito, pues le pido a los amigos que están mandando comentarios, porque me mandan a decir distintos comentarios alrededor de sus apreciaciones. Más economistas, comienza que las noticias de los economistas son desfasadas y en supuestos negativos, y que también deben hacer ¿Quién dijo eso? Supuestos positivos, los comentarios a través de las redes, ¿verdad? Dice que hay que ser más equilibrado. Un economista dice que debería decir cómo evitar la caída de la economía, dar ideas y soluciones. Para administrar una empresa se tiene que considerar las oportunidades y amenazas internas y externas. Bien. Que se pongan los zapatos de un gerente de empresas de alto nivel, dice. Sí, ¿por qué los bancos son usureros? Es para dar crédito, no es para congraciarse con los bancos. No puede haber un encaje flotante, sí o no. O sea, son la pregunta que ha generado y el comentario que ha generado. Le digo para que vea que hay una expectativa alrededor de lo que está diciendo. Usted se refirió a la deuda pública ahorita en abril, 28 de abril, y hablaba de que la deuda pública externa, ¿verdad? Rompería la barrera del 50% del PIB. Sí. ¿Eso fue correcto o no fue correcto? Sí, es correcto porque el PIB está cayendo. O el PIB está creciendo, amigo.
Entendemos que está cayendo. Entonces, si el numerador, o sea, la relación deuda-PIB, la deuda está en el numerador de esa fracción y el PIB está en el denominador. Si el denominador aumenta, ¿qué le pasa a esa razón, a ese resultado? Sube. O sea, la relación deuda-PIB sube. Ok, pero usted decía que íbamos a llegar íbamos a entrar a un club, dijo usted, países muy endeudados en términos de producción. ¿Eso está ocurriendo? Por supuesto que sí. Es el riesgo. Mira, la deuda pública ha aumentado levemente. ¿Por qué? Porque los desembolsos del primer semestre en este año de la cooperación internacional, me voy a referir a la cooperación multilateral para financiar inversiones principalmente, fue de 128 millones de dólares. Préstamos, no meto donaciones, más 20 millones de dólares que entregó el BCE para apoyar balanza de pagos. Ahí tenés 140 millones de dólares. En eso aumentó la deuda, pero hay que restar el pago de amortizaciones para llegar al nuevo saldo. ¿De acuerdo, no? Restando eso, tenemos un leve aumento de 100, 150 millones de dólares en el saldo total de la deuda. No aumentó la deuda, pero el valor del Producto Interno Bruto, que es más bajo, al dividir algo que subió levemente entre algo que cayó más, tenés un resultado que puede sobrepasar el 50%. Y es ahí donde yo me agarro de ese 50%. Porque en los parámetros internacionales, cuando Nicaragua gozó de 2 iniciativas de reducción de la deuda externa ya en los años 90, ¿te acuerdas, verdad? En inicios de este siglo, se ha determinado, estimado Plinio, que cuando ese porcentaje superaba el 50% para países como el nuestro, africanos y 2 o 3 latinoamericanos que estábamos ahí, Nicaragua, por supuesto, con Guyana, ¿qué ocurría? El país se vuelve en un país muy endeudado en términos de producción. Pero en aquellos tiempos Nicaragua era un país pobre, pero ahora Nicaragua es un país de ingreso medio bajo. El PIB per cápita o el Producto Nacional Bruto per cápita antes era $1.000, éramos pobres, ahora es $1.800 en precios constantes del año 90. Bien, hay un riesgo. ¿Y sabes cuál es el riesgo por lo cual estamos acelerando? Con la salida del BID y del BCE sujeto a la NICAAT, ahí van a haber obstáculos para sacar esos desembolsos, a lo mejor no hay desembolso. Muy inteligentemente la administración del presidente Ortega ordenó, y lo hizo bien, digo yo, que se contrataran 1.000 millones de dólares que tenía Nicaragua disponibles en el BCE, que no había tocado antes, porque el FMI le prohibía desembolsarlo porque eran préstamos no concesionales y Nicaragua no tenía capacidad de pago en el mercado financiero internacional. Cuando viene el Banco Mundial y declara a Nicaragua como un país de ingreso medio bajo, ahora Nicaragua no llegó todavía a tocarlo porque no necesitaba desembolsarlo. Estaba Venezuela de por medio. Ahora que no está Venezuela y hay riesgos de los 2 grandes multilaterales, se están desembolsando, comienza a desembolsarse los 1.000 millones de dólares contratados. Pero esos 1.000 millones de dólares, esos 1.000 millones de dólares, ¿son o no son concesionales, estimado? No son concesionales. Por lo tanto, hay que pagar más rápidamente esa deuda. Los plazos son menores. Hay que pagar más intereses sobre esa deuda. El BCE se endeuda en el mercado financiero internacional. Por consiguiente, corremos el riesgo de acelerar ese 50%. 1.000 millones están esperando a Nicaragua.
Vamos a hacer una pausa rápidamente para que sigamos analizando esto. Estamos hablando de macroeconomía, así que los amigos televidentes de que le están dando seguimiento son las cifras oficiales y los estimados que está haciendo COPAE sobre el tema macroeconómico del país, ¿verdad? Para los que me están preguntando y que no manejan esto, que solo quieren ver los pesos y centavos y el resultado final en su caja, sino que esto es macroeconomía de lo que estamos hablando aquí con don Néstor Avendaño, planteando parte de los comentarios y pronósticos que COPAE hacía y cómo estos se están comportando al día de hoy en el mercado. Vamos a los mensajes y regresamos con Néstor Avendaño. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En el 25 aniversario de Tenico Taxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre, 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre, 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduce sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos aquí conversando con Néstor Avendaño, economista, sobre los temas macroeconómicos. Y una pregunta alrededor, dicen que los préstamos del BCE, ¿verdad?, son blandos. ¿Qué van a ser blandos, estimado Plinio? Ya, dicen que se refinancian con préstamos, los préstamos, perdón, se refinancian los préstamos. El BCE se apalanca, o como dicen en la jerga financiera, o contratan préstamos para prestarle a los socios del banco, que son los países centroamericanos, en el mercado financiero internacional, donde está la tasa de interés de mercado. Ahí no hay ninguna tasa de interés concesional. Concesional solamente en los organismos multilaterales que en el área nuestra se conocen como Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Tasas de interés de 2, 3, 4% son los préstamos que nos han dado desde los 90 hasta la fecha. Esos dos, el BID y el Banco Mundial. Con 40 años plazo, 30 años plazo, 10, 15 años de gracia en algunos préstamos. Eso es tremendamente concesional. El BCE no presta así, el BCE te presta máximo 10 años, un año de gracia y tasas de interés que oscilan en la actualidad alrededor de un 8% anual. Tasa de interés de mercado. Quien escribió eso creo que no sabe el costo del dinero en el BCE. El BCE es un banco no estilo Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Okay.
voy a usarlo por las personas No, está bien, que está están bien. diciéndolo, Está pero bien. que no se moleste. Y es la interacción. En los próximos días va a estar esto, como dicen, a través de las redes sociales. Un día estaba aquí con don Ajá. Bosco Matamoros y le dijeron viejo pelón y todo, así que no se ofenda No, si no, de no. pronto eso no lo vamos a leer. No, pero eso son comentarios que hay alrededor de eso. no hay Ahora se problema, van a ¿no? retarlo. Dice, ¿qué haría Copades para aumentar el PIB? Dice, todo lo que dice ya se sabe. Dice, y si no hay comida, no comemos. O sea, entonces lo retan, como pidiéndole sugerencias alrededor del tema económico. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Para aumentar el PIB, producir. ¿Y cómo se produce? Trabajando. Me recuerda esto una anécdota con mi colega, el doctor Mayorga, allá en los 90, que él hizo algo, irónicamente, dijo al final de una discusión, y había un auditorio muy grande, se pone de pie y dice, el problema económico de Nicaragua se resuelve, tiene solución técnica o una solución milagrosa. Entonces, ¿Técnica o milagrosa? ¿Queremos elevar la producción? Hay una solución técnica y otra milagrosa. La técnica, dice, es que el 1 de enero baje de los cielos, con todo respeto lo digo esto por los creyentes, la Virgen María, y nos entregue $1.000 millones. Y una señora que está en primera fila le dice, doctor, si esa es la técnica, ¿cuál es la milagrosa? Que nos pongamos a trabajar. Fue la respuesta. Y esa respuesta sigue siendo válida ante la pregunta que me estás planteando. Esa ironía, esa jocosidad del doctor Mayorga sigue teniendo vigor el día de hoy. Ahora, usted decía en su blog que Copades estimaba que la tasa de inflación del 2018 iba a ser influenciada por el tema de del precio del crudo WTI, que le llaman, ¿verdad? Sí. Y que podía romper la barrera de los $70. Sí. ¿Verdad? Y eso provocar, dice, una contracción monetaria y por lo tanto expectativas inflacionarias, dice usted en su blog. ¿Mantendremos este año inflación? ¿Cómo hay que preverlo desde el punto de vista empresarial? Tú sabes que el petróleo es muy especulativo, ¿verdad? El precio, ¿verdad? Por razones más geopolíticas o porque el presidente Trump dijo una cosa, subió el precio del petróleo. El líder iraní dijo otra, subió el precio del petróleo. Bajaron a un dron con un cohete, subió el precio del petróleo. Pero dejemos las especulaciones políticas que inciden sobre el precio. Este año te diré, lo que aceleró la inflación se llama algo que nadie quiere ahora. Reforma tributaria. La reforma tributaria alzó los costos de producción, elevó los precios al consumidor y en mi opinión, según mis cálculos, que los dije en marzo, esta reforma va a acelerar la inflación en 3 puntos porcentuales. Estimamos en ese momento con los parámetros de las nuevas tasas incluso selectivas de consumo que se movieron. Antes de la reforma tributaria, estimado Plinio, la tasa de inflación interanual, que es la de interés para los empresarios, interanual significa como la tasa de inflación entre este mes y el mismo mes del año anterior. O sea, está anualizada, ¿verdad? ¿De acuerdo? Antes de la reforma tributaria era 3%. Baja la tasa de inflación. Después, si gusta, me preguntas por qué era baja. En el mes de junio, la tasa de inflación era 6%. El que empuja los precios al consumidor en ese periodo, en ese lapso, marzo, junio, es la reforma tributaria. Ahora tenemos otros problemas.
Guerra arancelaria. Eso se está generando expectativas en todo el mundo. ¿Y qué sucede cuando se imponen los aranceles, estimado Plinio? Suben los precios. Antes tenías, por decir algo, arancel cero. Por ejemplo, hay un ejemplo contrario. Los productores de pollo en el país le dijeron a los sorgueros, ya no te compro sorgo porque va a entrar maíz amarillo de Estados Unidos con arancel cero, debido al CAFTA. Pero si se diera una contraorden, van los aranceles para arriba, de acuerdo, ¿verdad? Por decisiones políticas de las naciones más fuertes económicas del mundo, ¿qué nos va a pasar a nosotros? La inflación va para arriba también. Hay una serie de... El petróleo en estos momentos se ha mantenido estable alrededor de unos $54, por ahí está, 54, 53 dólares. Pero viene una recesión. Y al darse una recesión, ¿qué le pasa al precio del petróleo? Cae. ¿Qué le está pasando al precio del oro? Sube porque es un activo de refugio para los inversionistas cuando hay gran inestabilidad en el mercado. Entonces, la inflación en Nicaragua ahorita sería muy atraído, pero si tú me dijeras en cuánto va a terminar la inflación este año, yo te diría fácilmente alrededor de un 8% anual. Eso es visto hoy. ¿Ah? Eso es visto hoy. Eso he visto hoy, con todo este... Sin medidas financieras impuestas por Estados Unidos. Sí, sin eso. Sin eso. Sin eso. 8%. Estamos en 6. Cuidado, viene un ajuste salarial. Ahora, va a haber presión fuerte. ¿Debería de haber ajuste salarial? En mi ¿O opinión, no lo aguantaría? Las empresas no lo aguantan. Yo di un consejo al presidente Ortega y me agradó mucho que lo haya sacado Bolsa de Noticias el día de hoy. Fue hoy, creo, ¿verdad? Sí. Retroceda de la reforma tributaria, hay que activar la producción. Eso es dar consejos, ¿no? O sea, y gracias por haber publicado esa opinión que di públicamente. Esa reforma, si se da paso atrás, va a aliviar el tema del deterioro del salario. Pero si le metes a todas las presiones que ha tenido el sector productivo en alzas de precios, alzas de costos, ahora le metes alza de salario, vas a provocar un efecto más adverso. Yo diría que no, aunque le caiga mal a un sindicato que me está oyendo en este momento. Claro, porque el salario, todo el mundo quisiera que se lo... Porque lo que va a provocar ese ajuste va a ser una mayor inflación y se lo va a comer el alza de precio al consumidor al mismo ajuste que le dieron. Entonces, yo no hablo de que va a haber más desempleo, porque ya estamos en un gran desempleo también. Así que hay que ser cuidadoso en no seguir aumentando los costos de producción en estos momentos. Voy a hacer rápidamente una pausa y vamos a la parte final. Fíjese que una de las cosas que me he percatado en todo esto, pues yo que no soy economista, que pues vivimos de la comunicación y oímos nada más, es el tema, hacía unos años que el turismo va, que el turismo viene. Un día me senté aquí con Michael Healy y con Lucy Valenti, y la gran novedad que traían era que había que hacer las fincas cafetaleras, además en centros turísticos, ¿verdad? Porque venían de Colombia, y entonces había una modalidad alrededor de eso. Y el turismo es lo que más se cayó, pero la producción no se ha caído, tanto como pues no ha tenido tanto impacto. Usted pronosticaba que si no había acuerdo político, lo decía en uno de sus blogs, entonces si no había acuerdo político esto iba a caer más. Al parecer todavía el diálogo y esto está en suspenso, ¿verdad? ¿Qué vaticina alrededor de esto ya en esta parte final, ¿verdad? Okay. Vamos a los mensajes y regresamos con don Néstor Avendaño para seguir hablando de macroeconomía.
La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Realizo procedimientos desde tercer año para poner en práctica la teoría que nos enseñan. Realizamos prácticas en el set de audiovisuales para estar en contacto con todo el ambiente que demanda nuestra carrera. We learn tools that help us become our business ideas into realities. Complejo Turístico Las Minitas de Quilambé te ofrece para este verano un ambiente campestre y de montaña. Además, servicio de restaurante, bar, cabañas, piscinas, hotel, billar, cabalgatas, senderismo y mucho más para que disfrutes en Semana Santa. Contamos con diferentes paquetes turísticos. Visítanos y vive tu experiencia. Contáctanos a los teléfonos 8725-9227, 8223-9805. En Palma La Marañosa, 6 kilómetros hacia La Pita, Huiuli, Jinotega. Complejo Turístico Las Minitas de Quilambé. Hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad, no como cronistas relatores de la historia, sino como informantes objetivos de la verdad. Hemos informado a líderes, porque sabemos que el conocimiento es poder. Bolsa de Noticias, 45 años registrando la historia. Suscríbete hoy mismo. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Estamos ya en esta parte final de su programa de entrevista conversando con Néstor Avendaño, tratando de que nos dé aquí pues una cátedra y sacándole una conferencia gratuita para ustedes, amigos televidentes, alrededor de la macroeconomía, con sus vaivenes. Son análisis, ¿verdad?, de el COPADE que ha venido haciendo a lo largo de este año y cómo se vienen cumpliendo. Y nosotros le trajimos aquí parte de lo que él ya mismo había dicho y si hay contradicciones o no entre lo que ya él había venido pronosticando en temas económicos y que pues pudiera el día de hoy complementarnos. Pero finalmente, pues porque el tiempo aquí ahorita sí ya nos aprieta. ¿Sí? Yo le hacía la observación de que vimos que en algún momento entre los rubros de la economía, el turismo, como que apostamos mucho al turismo, sí. y como que eso era súper importante. Dicen que la industria sin chimenea era importante y que crecía a unos ritmos acelerados y olvidamos la agroindustria como siempre y olvidamos la producción agrícola propiamente dicho, que son los alimentos. Hoy por hoy usted también habló alrededor de que si había un acuerdo político también esto podía mejorar o empeorar, sí, ¿verdad? Pero al final los números, haya o no acuerdos, pues ahí se van reflejando y hay expectativas de los ciudadanos. Y usted mismo decía, pues ni que se dé ese efecto técnico del $1.000 millones o $1.000 millones, ni lo religioso de ponernos a trabajar, esto va a ser bastante
pausado para que podamos mejorar la economía. Finalmente, ¿cómo lo ve de cara ya a estos próximos, ya nos volamos el año, terminando agosto prácticamente, a un cuatrimestre que termine el año? ¿Qué podría adelantar de lo sobre la producción? Sobre la producción. Fíjate, este año, estimado Plinio, es el encuentro de dos ciclos agrícolas tremendamente afectados. Este año calendario, 2019, tú sabes que un ciclo agrícola 2018-2019 y 2019-2020, ahí mirás dos veces 2019. Tú sabes, el ciclo comienza en mayo-junio y termina en abril-mayo del siguiente año. El ciclo agrícola del año pasado estuvo golpeado por la erupción de la crisis. Y este año, ¿por qué estuvo afectado? Por la reforma tributaria, adicional a lo que ya venía arrastrando por la crisis. Cuando sacamos de un ciclo, el 60% de la producción pertenece al primer año y el 40% de la producción del ciclo pertenece al año siguiente. Eso me explico, ¿verdad? Entonces, en 2019 se va a conjugar el 40% del ciclo 2018-2019 y el 60% del ciclo 2019-2020. ¿Comprendido, verdad? Entonces, 2019 te sale una gran afectación en la producción agrícola. ¿Es este país un país industrial? ¿Nicaragua es un país industrial? La respuesta es no. Yo decía antes, es un país agropecuario. Y el doctor Jaime Inser Barquero en una discusión pública me corrigió, bien corregido. Y agregue forestal, me dijo. Y tiene razón. Y agregue forestal. Sí, agropecuario y forestal. Rendí el sombrero. Si la agricultura, la pecuaria, la silvicultura cae, aquí la economía cae. Ni que hagamos pajaritos en el aire, numeritos en el aire. ¿Cómo vamos a crecer si el año económico de Nicaragua es su ciclo agrícola? ¿De acuerdo, verdad? Y estamos con dos ciclos tremendamente afectados. Todo lo demás que viene adiciona a la caída. El turismo adiciona, pero fíjate, con todo aprecio a la señora Valenti, ella se fija solamente en el ingreso por turismo, que andaba un poco más de 800 millones de dólares. Pero nosotros los economistas vemos esos ingresos en términos netos. ¿Cuánto gastan los nicaragüenses que se van de turistas? Pues? Entonces, esos 800 millones hay que restarle lo que se gasta en turismo en el exterior por parte de los nicaragüenses. De eso no hay cifra todavía. ¿Cómo no? ¿Sí? Son de alrededor de 300 millones. O sea, que 500. Lo que nos queda aquí 500. O sea, en economía hay que hablar en términos netos. O sea, aquí Rúrico alquila su casa en 200 y va a gastar 500 a Costa Rica o a Miami. Entonces, es cierto, el turismo estaba dando dinámica a la economía, eso sí. Pero la construcción ha caído. Lo que más, yo creo que la empresa constructora está más en el suelo que la empresa turística en este momento. Todo es relativo, ¿verdad? Por consiguiente, dado el tiempo, Plinio, en Copades nosotros revisamos nuestro pronóstico inicial del año y hoy decimos que el Producto Interno Bruto o el valor de la producción de bienes y servicios o el volumen de producción va a crecer negativamente. Eso podemos decirlo en términos económicos. En otras palabras, va a caer 8.7%. Esa es la última revisión bastante discutida, investigada. Hemos hablado con productores. Tú sabes que el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central, se paralizó en febrero. De marzo para acá no hay datos. Okay. ¿Se paralizaron los datos o se paralizó el IMAE? El IMAE.
no lo publican. Okay. Quedó congelado en la página web del Banco Central en el mes de febrero. ¿Qué significa eso? Que no tienen datos de producción. ¿Qué pasó con las encuestas de producción que antes se hacían de antaño en el Banco Central? No sabemos. Pero siempre me ha enseñado la vida un adagio muy efectivo. Piensa mal y acertarás. ¿Será que los datos que tienen contradicen el discurso político actual? Y mejor no lo publicamos. Yo señalé públicamente eso. No generen desconfianza no publicando datos. Contribuyan a la buena toma de decisiones gubernamentales y profesionales, e incluso empresariales. El único dato que yo considero que es secreto son las estadísticas militares. Después, todo debe ser publicado, estimado Pino. Bueno, habían algunos criterios alrededor de que la información económica, cuando es muy negativa, también provoca inflaciones, provoca malas decisiones, y que también por eso hay que generar también información, primero acertada y positiva, sí, para que los actores puedan moverse. ¿Eso está de acuerdo usted? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Un país que no tenga información oficial no tiene debate. Entendido. Y a ti te interesa el debate aquí en tu programa. Y además para poder tomar las decisiones, los actores económicos, los agentes económicos. Le quiero agradecer, doctor. Tenía muchas preguntas, vio el tiempo. Tal vez otro día, pues, otro día seguimos donde me he equivocado para tratar de justificarte el error o si me acerqué al pronóstico. Más que si se acercó o no al pronóstico, es que el país puede enrumbar por mejor camino, independientemente de los agorreros o de las posiciones políticas que puedan haber, porque lo que sí yo estoy de acuerdo es que no paguen justos por pecadores. Eso sí. Entonces, y reitero, y lo quiero, disculpame este momentito, si no hay diálogo, esta situación se empeora. Bueno, ahora hay que ver el diálogo con quiénes, y el religioso y el técnico. Así es. A ver con quién se va a tardar. De los diálogos. Gracias, doctor Avendaño. Gracias a ti. Con nosotros. Y estamos prestos para que me llames otra ocasión y sigamos analizando estas cosas. Vamos a seguir husmeándole su blog, ¿verdad? Y además sus declaraciones públicas que ha estado brindando. Muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de su programa de entrevista.